Durante el verano de 2003, eventos en el noreste de los Estados Unidos que involucraron a una extraña criatura de apariencia humana despertó un breve interés en los medios locales antes de que se promulgara un aparente apagón. Se dejó poca o ninguna información intacta, ya que la mayoría de los relatos en línea y escritos sobre esta criatura fueron misteriosamente destruidos, principalmente enfocados en el estado rural de Nueva York. Los autoproclamados testigos contaron historias de sus encuentros con una criatura de origen desconocido. Las emociones variaban desde niveles extremadamente traumáticos de miedo e incomodidad hasta una sensación casi infantil de alegría y curiosidad. Aunque las versiones publicadas de los testigos ya no estén registradas, las memorias se mantienen poderosas. Varios de los grupos involucrados comenzaron a buscar respuestas ese año. A principios de 2006, la colaboración había acumulado casi 2 docenas de documentos que databan del siglo XII al presente, y esos escritos describiendo a la misma criatura los encontraron en 4 continentes diferentes. En casi todos los casos, las historias fueron idénticas. Estuve en contacto con un miembro de uno de estos grupos y pude obtener algunas excepciones de su próximo libro. A continuación les voy a leer partes de esas excepciones. Una nota de suicidio, 1964. Mientras me preparo para quitarme la vida, siento que es necesario calmar cualquier culpa o dolor que haya introducido a través de este acto. No es culpa de nadie más que la de él. Por una vez me desperté y sentí su presencia. Otra vez desperté y vi su forma. Una vez más me desperté y escuché su voz y lo miré a los ojos. No puedo dormir sin miedo a lo que podría despertar después de esto. No puedo despertarme nunca. Adiós. A donde estaba esta carta de suicidio, en la misma caja de madera, había 2 sobres vacíos dirigidos a William y Ross, y una carta personal suelta sin sobre. Decía: querida Lini, he orado por ti. Él pronunció tu nombre. Una entrada en un diario, traducido del español, 1880. He sentido el terror más grande. He experimentado un terror mayor. He experimentado un terror mayor. Veo sus ojos cuando cierro los míos. Son huecos, negros. Los ojos me vieron y me apuñalaron. Su mano era húmeda. No voy a dormir. Su voz. Y el resto del diario es texto que no se puede entender. Escritura de un marinero, 1695. Él vino a mí en sueño. Desde el pie de mi cama sentí una sensación. Él tomó todo. Debemos regresar a Inglaterra. No volveremos aquí a petición de la Rake. De un testigo, 2006. Hace 3 años acababa de regresar de un viaje desde las cataratas de Niágara con mi familia para el 4 de julio. Todos estábamos muy cansados después de un largo día de manejo, así que mi esposo y yo pusimos a los niños en la cama y descansamos. Alrededor de las 4 a.m. me desperté pensando que mi esposo se había levantado para usar el baño. Usé ese momento para robarle las sábanas, solo para despertarlo en el proceso. Me disculpé y le dije que creía que había salido de la cama. Cuando se giró para mirarme,
jadeó y levantó los pies del borde de la cama tan rápido que su rodilla casi me tiró de la cama. Luego me agarró y no dijo nada. Después de ajustarme a la oscuridad en medio segundo, pude ver qué causaba la extraña reacción. Al pie de la cama, sentado y de espaldas a nosotros, había lo que parecía ser un hombre desnudo o un gran perro sin pelo de algún tipo. Su posición corporal era inquietante y antinatural, como si hubiera sido golpeado por un automóvil o algo así. Por alguna razón no me asusté al instante, pero me preocupaba más su condición de él. En este punto estaba algo baja la suposición de que se suponía que debíamos ayudarlo. Mi esposo estaba mirando por encima del brazo y la rodilla, metido en la posición fetal. De vez en cuando me miraba antes de regresar la vista a la criatura. En un frenesí de movimiento, la criatura se revolvió por el costado de la cama y luego se arrastró rápidamente en un movimiento agitado a lo largo de la cama hasta que estuvo menos de un palmo de la cara de mi marido. La criatura estuvo completamente en silencio por unos 30 segundos, o probablemente menos. Pareció un momento muy largo. Solo miraba a mi esposo. La criatura colocó su mano sobre la rodilla de mi esposo y bajó la cama y se arrastró hacia el pasillo, dirigiéndose a las habitaciones de los niños. Grité y corrí hacia el interruptor de la luz, planeando detenerlo antes de que lastimara a mis hijos. Cuando llegué al pasillo, la luz del dormitorio era suficiente para ver la criatura agachada y encorvada a unos 20 pies de distancia. Se dio la vuelta y me miró directamente, cubierto de sangre. Prendí el interruptor en la pared y vi a mi hija Clara. La criatura bajó corriendo las escaleras mientras mi esposo y yo corrimos a ayudar a nuestra hija. Ella estaba muy mal herida, y antes de morir, con la corta vida que le quedaba, ella habló y dijo: "Él es el Rake". Mi esposo cayó a un lago esa noche, mientras apresuradamente llevaba a nuestra hija al hospital. Él no sobrevivió. Siendo una ciudad pequeña, las noticias se movieron rápidamente. La policía fue útil al principio y el periódico local también despertó un gran interés. Sin embargo, la historia nunca se publicó y las noticias de la televisión local nunca dieron seguimiento tampoco. Durante varios meses, mi hijo Justino y yo nos quedamos en un hotel cerca de la casa de mis padres. Después de que decidimos regresar a casa, comencé a buscar respuestas yo mismo. Eventualmente localicé a un hombre en la próxima ciudad que tenía una historia similar. Nos contactamos y comenzamos a hablar sobre nuestras experiencias. Sabía de otras 2 personas en Nueva York que habían visto a la criatura a la que ahora nos referíamos como el Rake o el rastrillo en español. Nos llevó a los 4 de nosotros 2 años seguidos de cazar en internet y escribir cartas para crear una pequeña colección de lo que creemos que son relatos del Rake. Ninguno de los escritos en internet o historias dan detalles o tienen seguimiento. Un diario tenía una entrada que involucraba a la criatura en sus primeras 3 páginas y nunca más lo volvió a mencionar. El registro de un barco no explicaba nada del encuentro y solo decía que el rastrillo les había dicho que se fueran. Esa fue la última entrada en el registro. Hubo, sin embargo, muchos casos en los que la visita de la criatura fue una serie de visitas con la misma persona. Varias personas también mencionaron que la criatura les habló,
mi hija incluida. Esto nos llevó a preguntarnos si el Rake nos había visitado a alguno de nosotros antes de nuestro último encuentro. Instalé una grabadora digital cerca de mi cama y la dejé funcionando toda la noche. Todas las noches durante 2 semanas. Analizaba tediosamente los sonidos que yo hacía rodando en mi cama cada día cuando me despertaba. Al final de la segunda semana, estaba bastante acostumbrada al sonido ocasional de sueño mientras me desdibujaba a través de la grabación a 8 veces la velocidad normal. Recorrer mi grabación me tomaba casi 1 hora todos los días. El primer día de la tercera semana pensé que escuché algo diferente. Lo que encontré fue una voz chillona. Creo que era el Rake. No puedo escucharlo el tiempo suficiente como para comenzar a transcribirlo. No he dejado que nadie lo escuche todavía. Todo lo que sé es que tal vez ya lo había escuchado antes. Y ahora que lo pienso, creo que habló cuando estaba sentado frente a mi esposo. No recuerdo haber escuchado nada en ese momento, pero por alguna razón, la voz en la grabadora me devuelve inmediatamente ese momento. Los pensamientos que deben haber pasado por la cabeza de mi hija antes de morir me perturban mucho. No he visto el rastrillo desde que arruinó mi vida, pero sé que está en mi habitación mientras yo duermo. Lo sé, y temo que una noche me despertaré y lo veré en los ojos.